Otra explicación es que esos contenedores herméticos no eran tan herméticos después de todo. El polvo lunar son básicamente cristales muy pequeños con bordes muy afilados. Podrían haber hecho pequeños cortes en los contenedores dejando entrar aire y humedad, por lo que las partículas ionizadas se filtraron fuera de ellos. Los científicos creen que deberían estudiar el polvo lunar en la superficie de la Luna para descubrir todo sobre sus propiedades. Hay cientos de miles de cráteres en la superficie lunar creados por la caída de asteroides, pero uno de ellos llamó mucho la atención. Resultó ser no solo un cráter de impacto, sino un tubo que se parecía más a la entrada de un sistema de cuevas. Los científicos encontraron un patrón de eco específico que sugería que había una área hueca debajo. Descubrieron más patrones de eco en un par de lugares cerca del agujero, por lo que podría haber más tubos lunares allí. Pero ¿podrías colocar un campo de fútbol completo en este gran tubo en particular? Los investigadores creen que podría haber todo un país de las maravillas geológicas bajo la superficie. Podría ser un buen refugio para los astronautas que lleguen a la Luna o incluso un puerto para una colonia lunar. Nadie logró permanecer en la Luna durante más de 3 días debido a las condiciones del satélite. Amplio rango de temperaturas, atmósfera baja, sin campo magnético que proteja la vida en la superficie de cosas como la radiación o el viento solar. Los astronautas usan trajes espaciales y no pueden protegerlos durante largos periodos de tiempo, pero un tubo de lava sí podría. Cuando un flujo de lava se enfría, adquiere una costra dura que luego se espesa y crea un techo sobre esa misma lava que continúa fluyendo. Pero cuando se detiene, el canal puede drenar y así aparece un tubo vacío. Nuestro planeta también tiene tubos de lava, pero no son tan grandes como el que se encuentra en la Luna. En 1178, yo no estaba por aquí ese entonces. Al menos 5 personas en Inglaterra afirmaron haber visto la Luna dividirse en 2 en su punta superior. Tenía la forma de una media luna en el momento del evento. Cuando la grieta se ensanchó, comenzó a arder un fuego, hecho que el único monje que lo documentó describió como una antorcha llameante que brotó arrojando fuego, brasas y chispas. Luego la luna comenzó a moverse y a pulsar, pero pronto se detuvo y se volvió de un tono ligeramente más oscuro. Sin embargo, el evento no recibió mucha atención por parte de los científicos hasta la segunda mitad del siglo XX. Los investigadores estudiaron la crónica y descubrieron que había un enorme cráter de 22 kilómetros de ancho en la superficie de la Luna, en el lugar descrito en el libro. Solo un asteroide muy grande podría haber dejado tal cicatriz en la cara del satélite. Y cuando lo investigaron más de cerca, descubrieron que era bastante reciente según los estándares astronómicos. De hecho, realmente podría haber aparecido hace unos 800 años. Pero en ese caso, millones de fragmentos del asteroide y de la Luna también habrían golpeado la Tierra, y la gente habría visto una increíble lluvia de meteoritos. Habría sido muy brillante y definitivamente habría sido mencionado en los archivos, pero eso no sucedió. Además, muchos científicos argumentan que el cráter no es tan joven como podría parecer. La teoría más popular y justificada es que tiene entre 1 y 10 millones de años. Si hubiera aparecido hace 800 años, partes de la superficie de la Luna dentro y alrededor del cráter aún habrían estado tibias por el impacto. La explicación más probable de lo que realmente sucedió en 1178 es que los observadores tuvieron mucha suerte al ver caer un asteroide hacia la Tierra y arder en la atmósfera de nuestro planeta. El espectáculo habría sido increíble y visto desde un ángulo adecuado, el estallido del asteroide realmente podría haber parecido como si fuera una explosión de la Luna. Eso explicaría por qué hubo tan pocos testigos del fenómeno. El lugar adecuado para ver el espectáculo como ellos lo hicieron fue de solo un par de kilómetros de ancho. En cuanto a los eventos reales en la Luna, el agua y el oxígeno se descubrieron inesperadamente en ella no hace mucho tiempo. Es posible que los asteroides hayan traído agua al satélite al golpear su superficie. Muchos de ellos llevan moléculas de H2O y estas quedan en la Luna en pequeñas cantidades después del impacto. Sin embargo, hay muy poca agua allí. En comparación, incluso, el desierto del Sahara tiene más agua que toda la Luna.
El oxígeno también está presente, pero como moléculas separadas flotando, por lo que aún no puedes respirar en la Luna. El viento solar las llevó allí. Las ondas de energía del Sol viajan a velocidades extremadamente altas a través del espacio, extraen oxígeno de las partes superiores de nuestra atmósfera y lo llevan más lejos. Finalmente el viento con las moléculas de oxígeno llega a la Luna, y ahí es donde sucede algo increíble. La Luna comienza a oxidarse. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos.
Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera a 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar?
Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte?
Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente, pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos.